hablando aquí David. Y dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y busqué la palabra intimidad y habla de secreto, de comunión, de relación. Eso habla la palabra intimidad. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, a ellos hará conocer su pacto. Y quiero leerte la versión PDT, la palabra de Dios para todos. Dice así: el Señor reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente. Es a ellos a los que les enseña el significado de su pacto. El Señor reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente. Yo no sé si usted está conmigo en este pensamiento, pero creo que la iglesia, como pueblo de Dios, nos hemos vuelto indolentes quizá ante su presencia, o decirlo de esta manera: se me ha hecho normal la relación con el Señor como la relación con cualquiera. Pero es algo sobrenatural que usted pueda reconocer, usted y yo podamos reconocer que la relación con el Señor, que una relación íntima con el Todopoderoso, con el Creador del universo, pueda ser tu amigo, pueda ser mi amigo. Y muchas palabras manifestó David y dijo: ¿quién soy yo? Que tú tienes memoria de mí. No hagas memoria de mis errores, de mis pecados. Si llevares un registro de mis pecados. Y muchas palabras hubo en su corazón, pero él, en el Salmo 23, yo me gozaba porque ciertamente necesitamos conocer al que está detrás de este libro, y es la persona de Jesús, lo que el pastor decía ahorita. Y cuando David dice en el Salmo 23 que lo conocemos y que nos lo sabemos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero cuando David dice Jehová es mi pastor, está hablando de una relación, está hablando de algo íntimo, porque luego él comienza y hay una seguridad, hay una confianza, porque él dice: nada me faltará. Él sabía. Por eso dice en el Salmo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. Aunque pase por procesos, aunque enfrente pruebas, Jehová es mi pastor. Y muchas veces leemos la palabra sin la verdadera convicción en nuestro corazón de que está Jesús allí detrás de la palabra. Un hombre, David, que los salmos son 150 salmos y tiene 72 salmos que describen sus conflictos con sus enemigos. Casi la mitad de los salmos. Pero 72 salmos habla del conflicto que tuvo con sus enemigos. Y aprendió a depender
del Señor. A causa de persecución, a causa de errores, a causa de pecados, a causa de fallas. Quizá pueda yo decirte, hablarte de oración, pero no es lo mismo que aquel que ora al Señor tiene intimidad, porque se puede estar orando sin tener intimidad con Él, porque puede estar ocurriendo una oración superficial. Pero el Señor quiere llevarnos y está deseoso. Es que nos anhela celosamente para que seamos llevados a una intimidad. Lamentablemente, como seres humanos, las oraciones más profundas y más sinceras de nuestro corazón son en los peores momentos de nuestra vida. Es cuando nuestro corazón se derrama delante del Señor. Pero pocas veces hay un quebranto. Pocas veces estar en la presencia del Señor y hay reverencia. Pocas veces estamos en la presencia del Señor y hay intimidad con Él. Pocas veces. Eso está ocurriendo a la iglesia el día de hoy. Quiero que vayamos a Joel. Y me preguntaba, Joel capítulo 1, me preguntaba, ¿cómo es que nos cuesta tanto esa intimidad? Porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Y Joel capítulo 1 tiene como título Devastación de la tierra por la langosta. Y dice el verso 1, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. ¿Qué vino a devorar todo en la tierra? La langosta. Pero dice el verso 5, despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vinos a causa del mosto, porque os es quitada de vuestra boca. Y siempre enfocamos a Joel una palabra directamente para los sacerdotes. Despertad, sacerdotes, gemid, llorad delante del altar, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Pero fíjese que el verso 5 comienza con un llamado de atención al pueblo. Un pueblo, pero llama la atención. ¿Por qué? Porque como estaban las uvas y habían los viñedos, ellos aprovechaban y se deleitaban y se embriagaban de esto. Entonces llama la atención y le dice, la langosta les va a devorar y se les va a acabar la borrachera que cargan. Y llama la atención primero al pueblo de Dios antes que a los sacerdotes. Y esta palabra siempre la llevamos o la escuchamos de que es a los sacerdotes primeramente. Pero un pueblo estaba embriagado y despierta o llama la atención. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban despertar. Despiértesen, borrachos, despiértesen, porque les será quitado las uvas y los viñedos con lo que ustedes se han embriagado en todo este tiempo.
pero le dice: despierten. Y podemos identificar la embriaguez con el vino, el licor, el trago, pero hay muchas cosas en este mundo que nos pueden embriagar: las ocupaciones, el trabajo, las redes sociales, el Netflix y muchas cosas que está viendo el Faro. Y muchas cosas. No se me distraiga, míreme a mí, no al Faro. Él duerme ahí, esa es la casa de él. Aquí es la casa también para los animales, amén. Y estaba allí, con tal y no caiga aquí, con tal y no caiga aquí, échenle ojo entonces. Pero estaba esta situación viviendo en los tiempos de Joel. Y habla una palabra a Judá directamente. Y continúa diciendo el verso 6: porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y destrozó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda de la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Había una devastación tan fuerte que había menguado la ofrenda para el Señor. Dice: desapareció la ofrenda de Jehová. ¿Y quiénes lo lamentaron? Los sacerdotes. Estaban de duelo. Desapareció la ofrenda. Y miramos esta palabra y es como decir: eso no nos va a tocar a nosotros. Eso, no, a nosotros no. Pero muchas veces hemos pasado por situaciones en nuestra vida de sequía, de hambruna. Pero quiero enfocar 3 cosas aquí en Joel capítulo 1. Número 1, dice el verso 10: el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Y cuando viene una devastación, cuando viene una situación difícil que estremece tu vida, se pierde el aceite. Y cuando dice se pierde el aceite, se pierde la presencia del Señor. Se pierde la intimidad con Dios. Porque vino una devastación en la tierra. Se perdió el aceite. Número 1, ¿qué ocurrió en estos tiempos? Se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies de los campos. Cuando dice se perdió la mies de los campos, vemos la palabra cuando dice el Señor: la mies son muchas y los obreros pocos. Se pierde la mies, se pierde la cosecha, el trabajo que se ha estado haciendo en los hogares, en las familias, en los grupos de alcance. Pero primero ocurre algo: se pierde el aceite. Y necesitamos entender como pueblo de Dios que necesitamos crear convicciones profundas en nuestro corazón de una relación muy íntima, muy estrecha con el Señor. Para cuando vengan estos tiempos difíciles, quizá algunos ya está pasando porque tiene una situación económica difícil, no tiene trabajo, padece necesidad en casa, a diferencia de otros que sí tienen. Pero nadie está exento
a no atravesar una situación difícil. Pero si hay algo por lo que nosotros tenemos que batallar en este tiempo, es porque no se pierda el aceite. Es porque no se pierda esa intimidad con el Señor. Pero sabe que va más allá de pasión. Porque muchas veces la pasión es llevada por un sentimiento, por una emoción. Que aquí a este pueblo se le fue quitada la emoción, se le fue quitada la pasión. Se lo muestro. Dice aquí el 12: la vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Número 1, se pierde el aceite. Número 2, se extingue, se desaparece el gozo de los hijos de los hombres. Y el gozo no se desaparece antes de la presencia, de la intimidad con el Señor. Y necesitamos comprender en nuestro corazón lo que Dios quiere hablar a nuestra vida en este tiempo. Son convicciones profundas en nuestro corazón a una intimidad, a una relación más estrecha, a una relación más íntima en nuestro corazón. ¿Cómo se pierde el gozo? ¿No le pasa que a causa de las pruebas, de las dificultades, yo he visto gente yendo al grupo, a la reunión en las casas sin gozo por causa de la sequía, de la hambruna, la estrechez, la escasez, la dificultad, lo que se queda en casa? Pero hay algo primero: se perdió el aceite. Y es algo que, número 1, no podemos dejar perder. Nuestra relación, nuestra intimidad con el Señor tiene que ir más allá de lo que nos pueda ocurrir, de lo que nos está ocurriendo o lo que nos va a pasar. Tiene que ir más allá. Porque cuando el pastor hablaba de los apóstoles que dieron su vida, de esos hombres en Corea del Norte, que no les importa entregar su vida, es porque, téngalo por seguro, hubo una intimidad muy estrecha. Hubo una relación muy, muy estrecha, unas convicciones muy profundas. Y eso no se da de la noche a la mañana. Yo caí en cuenta en algo hace días. Y pasa cuando uno visita a alguien que está enfermo, que está en una condición de salud, y uno le dice: aproveche este tiempo con el Señor. Aproveche ese tiempo. Es un tiempo que habla la Escritura de Selah, como habla los Salmos, de una pausa. Una pausa. Dios te está llevando a una pausa. Aprovecha tu tiempo con el Señor. Sí, hay momento de dolor, hay momento de aflicción, hay momento de llanto, hay momento de dificultad, hay momento de atravesar el proceso de operación, de la cirugía. Sí, pero pasan los días. ¿Y qué hay cuando pasa esos días de dolor? Pero comprendí algo. Si no se han creado convicciones profundas de intimidad antes, no lo va a hacer en ese proceso, no lo va a hacer en ese tiempo, porque son hábitos, porque eso se llama disciplina, y la iglesia necesita entrar
por esa disciplina. Crear convicciones en el corazón y poder comprender que cuando viene el tiempo de la dificultad, aprovecha su tiempo, ora cuando quiere y ora cuando no tiene ganas, porque se han hecho hábitos. Porque lee la palabra cuando quiere y cuando no tiene ganas, porque ha creado una cultura de lectura, una cultura de oración, una cultura de relación con el amigo. Pero ¿por qué se pierde el aceite? Porque no hay hábitos. Número 1, se perdió el aceite. Número 2, se extinguió el gozo. Entonces la persona, cuando está en dificultad en su proceso, va a la reunión, va al culto, sí, puedes llorar, puedes hablar con Dios y decirle si tu temas difíciles. ¿Sabe que a Dios el Señor no teme conversaciones difíciles? Él no las teme. Él no se intimida por nuestra conversación, por lo que nosotros podamos decirle al Señor. Él no se intimida. Era amigo de María, de Marta, de Lázaro. Y ellas soltaron lo que tenían en el corazón y se lo dijeron. Él no se intimidó. Él no se asombró. ¿Y por qué me dices eso? Yo soy tu amigo. Pero es que estaba ocupado. No. Él anhela que expresemos lo que haya en nuestro corazón. Él lo desea, lo que haya en nuestro corazón. Y gente que pierde el gozo de disfrutar de su presencia. Pierde el gozo y tiene que llevar la palabra a algún lugar, pero lleva la palabra con aflicción, con tristeza. Se perdió el gozo. Pero estás hablando de Jesús. Que tienes miedo, que tienes temor, pero estás hablando de tu amigo. ¿Qué pasó? Se perdió el aceite. ¿No será que se te perdió el aceite? El que cultiva el aceite conserva y deja su carga, la suelta en el Señor, tiene intimidad con el Señor y se para enfrente con un rostro de hierro y habla del Todopoderoso. Porque no lo es todo el don, el orar por el enfermo y es sano, pero y mi gozo, pero y mi intimidad y mi aceite es algo muy personal, es algo muy íntimo. Y tú no lo puedes cultivar para tu hijo, no lo puedes cultivar para la esposa, no, es algo muy personal. Y necesitamos batallar por esto. Necesitamos perseverar en esto, porque Jesús dice: y cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y estos tiempos que habla acá, nosotros lo vivimos un tiempo atrás, cuando vino la pandemia. No hubo trabajo, no comíamos harina, anhelábamos 1 kilo de harina y no la hallábamos por ningún lado. ¿Qué hubo en ese tiempo? No hubo momentos de congregarnos en la iglesia y la gente se secó. Porque horas, años, minutos, tiempo atrás no cultivó el aceite. Y estaba desesperado porque no sabía cómo orar, no sabía cómo hacer una alabanza, una adoración al Señor. Y necesitaba la congregación. Perdió el gozo y se le olvidó que el maestro estaba aquí en casa. Y muchos vivieron esa experiencia. Muchos experimentaron eso. Y número 3, fue arrebatada la alegría y el placer de la casa de Dios.
Dice el verso 16: no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Pero antes dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. El verso 13: venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. La iglesia ha tomado la misma posición que en los tiempos de Israel. ¿Sabe cuándo Israel ayunaba? Cuando le venía juicio, cuando el Señor avisaba a sus profetas y hablaba a un pueblo, y de una vez convocada a todos, ayunemos. Y la iglesia ha hecho hábitos de ayunar cuando la está pasando mal, de ayunar cuando tiene el hijo preso para que se lo libere, de ayunar para que me haga el milagro financiero, de ayunar para que me restaure el matrimonio que me lo tiré, y que me lo resuelva el Señor. Pero ese es el ayuno de la iglesia, pero no un ayuno para conocerle a Él. No un ayuno, ¿por qué? Porque se perdió el deleite por la casa de Dios. Entonces le busco por necesidad, porque le necesito. Se perdió la ofrenda de la libación porque no hay. ¿Sabe quién sí sabe cuando ofrenda 2 pesos? El que no tiene nada en el bolsillo. Pero el que le ve al lado lo juzga y le dice: 2 pesos. No sabe que tiene la condición de la anciana de las 2 monedas, que está echando lo único, el completar para comprar unos plátanos y llegar a comer y darle de comer a sus hijos, o unos huevos. Pero se ha perdido el deleite por la casa de Dios. Pero eso es algo pasajero, eso es algo que pasa. Pero ¿qué ocurre cuando nos acostumbramos a un ayuno de esa manera? Y no es eso. En Nehemías capítulo 8 ayunaron desde antes que saliera el alba hasta mediodía. Dice la palabra que llegó el escriba Esdra y leían la palabra. ¿Y sabe qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? El que me lo diga, le doy el faro que está allá escondido. El pueblo lloró. Solo tenían la ley. No tenían este libro. 66 libros hay acá. Solo tenían, pero ellos no lo tenían a la mano. Ellos estaban allí sentados y oían la palabra. Y ellos tenían reverencia. Ellos lloraban cuando les leían la palabra Esdras. Yo creo que nosotros nos hemos vuelto indolentes. Y no se trata de que todo el tiempo estemos llorando. No. El Señor conoce nuestro corazón y sabe cuando oramos y lloramos sinceramente, y sabe nuestras palabras. Pero creo que hemos perdido reverencia por la palabra. Creo que hemos perdido reverencia por su presencia. Creo que hemos perdido reverencia por provocar esta carne, esta alma que no quiere buscar al Señor y poder decir: provócame, Señor, provócame. Tengo sueño, no puedo, pero haz algo con mi vida. Necesito otro nivel de oración, otro nivel de intimidad, lo necesito. Y te pudiera hablar de muchos hombres en la Biblia que hicieron hábitos, convicciones profundas en su corazón.
Uno de ellos fue un hombre muy disciplinado, se llamó Daniel. Un hombre que dice la palabra, vamos a Daniel 6. Daniel 6, verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Déjelo ahí. Había un edicto que no podía nadie adorar a otro Dios sino al rey al que el rey dijera. Pero Daniel no hizo caso de esto. Él hubiese podido orar en silencio, que nadie le escuchara en susurros. ¿Para qué abrió las benditas ventanas? El pueblo, sus enemigos que le estaban preparando una trampa, sabían lo que él hacía. Conocían la vida de oración y de disciplina de Daniel. ¿Dónde lo mostró? En la cárcel. En la cárcel lo mostró. ¿Será que la gente de afuera sabe quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Será que nos identifican como pueblo de Dios, como pueblo de oración, con convicciones profundas en nuestro corazón? Él abrió las ventanas y dice que 3 veces al día oraba. Y el que lo hiciera tenía que ser llevado al foso de los leones. Obviamente iba a morir. Él no tuvo temor de esto. Pero fíjese lo que dice al final, como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes. Tenía una vida de oración. Había creado hábitos. Había creado una cultura, una costumbre de oración. Ya se había vuelto costumbre para él y no podía dejar de hacerlo. Es allí donde está la diferencia con el que está de reposo, con el que está de duelo, con el que está en silicio, con el que está arruinado, con el que está fracasado, con el que está endeudado, con el que está afligido. Ora, porque lo hacía antes de que le viniera la deuda. Daniel dice que él oró porque él lo hacía antes. Y necesitamos crear una cultura, costumbres de oración en nuestra vida. Y el que ha creado la costumbre ora cuando quiere y ora cuando no tiene ganas. Porque sabe que la oración a Dios es efectiva. Porque a veces oímos, es que la oración es poderosa. Tenga cuidado con eso. Porque está orando al Buda. La oración a Dios, al Dios todopoderoso. Esa sí tiene poder. No es la oración, porque la oración es orar al árbol, es orar al sol, es orar a la imagen que está ahí. Ay, es que la oración es poderosa, ore. No es a esto. Es al Dios todopoderoso, es al Dios invisible. Y él lo sabía, Daniel lo sabía. Otro hombre que había creado convicciones profundas fue Pedro. Él oraba, él subía a la azotea y oraba a la hora novena, a la hora sexta. Subió con Juan al lugar de oración y oraba. Y cuando estuvo en la cárcel, ¿qué hizo Pedro? Dormía. No oró. Ya había orado atrás. Ya había orado antes. Ya había creado una intimidad, porque la intimidad con el Señor es con aquellos que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. A ellos los hará entendidos.
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Pero ¿cómo soy entendido? Yendo a la luz, yendo al que todo lo puede. Pedro dormía. Hace días meditaba en esto cuando Pablo y Silas estuvieron presos. Y a Pedro dormía, pero la iglesia oraba por él. Y vino sobrenaturalmente y salió. Pero no lo llevó hasta la casa de los que estaban orando, no, lo dejó afuera, como que le toca su parte, papá. Le toca su parte, haga la suya, ya hice la mía. Queremos que todo Dios nos haga, que nos cobre y también nos dé los vueltos. Y no, necesitamos ser diligentes. Diligentes. Dios te está llamando a un pueblo diligente. Dios te está llamando a un pueblo que quiere entrar por el carril de la disciplina. Pero ay, si nos meten esa disciplina como en los tiempos de Joel, cuando vino la devastación y vino la langosta y devoró todo. No esperemos esos tiempos. Cultivemos ahora que estamos bien, ahora que hay libertad para congregarnos. Cultivemos esos tiempos. Y Pablo y Silas, cuando estuvieron presos, yo me maravillaba y les veía, cantaban himnos a Dios en la cárcel. Y vuelvo y visito a otra hermana y está en su condición y yo le digo, cante himnos a Dios. Usted tiene un diagnóstico, pero cante himnos a Dios. ¿Qué ha hecho? Pero entendí de nuevo algo, es que no lo había hecho antes. ¿Cómo lo va a hacer ahí? Cuando está grave. Y entonces necesitamos comprender lo que Dios quiere hablarnos. Y con aquel que tiene intimidad, el Señor revela su pacto, revela lo que va a hacer. Pero la iglesia se ha acostumbrado a algo más fácil, a correr al profeta para que me diga, dígame algo, dígame una profecía, dígame, sáquela del bolsillo, dígame algo, ¿qué le dice Dios de mí? Es más fácil. Es más fácil ver la historia de Jesús por The Chosen. Es más fácil. Y hay unas fantasías. Yo no sé, pero yo creo lo que está escrito acá. Pero es más fácil ver la serie de Chosen. Es más fácil ver la historia de Moisés. Ver la película. Porque es que estoy acostado comiendo cotufas y tomando refresco, Coca-Cola. Pero el pasar tiempo en la palabra, eso es duro. Eso es duro, pero eso es una cultura. Charles Spurgeon dijo, cuídate del hombre de un solo libro. Ten cuidado con el hombre de un solo libro. El que se ha leído un solo libro, no te fíes de él, no recibas consejo de él. Y Dios nos viene hablando desde hace tiempo, creamos una cultura de lectura, una cultura de oración. Y necesitamos comernos, devorarnos los libros. Llevar una lista y decir, bueno, este año ¿cuántos libros me leí? ¿Cuánto tiempo paso como los tiempos de Nehemías? Que desde la mañana y los tiempos de salir el alba no eran las 6, las 7 como hoy día está acá. No, era 4:30, 5 de la mañana, ya aclaraba. Y desde ese tiempo hasta mediodía leían la palabra. No había sueño, no había cansancio, no había aburrimiento. Lloraban, se estremecían el corazón. Y cuando yo leí esto hace días, a mí me confrontó y yo dije, ¿cuánto tiempo paso leyendo la palabra? ¿Cuánto tiempo paso leyendo un libro?
Y necesitamos vernos confrontados. ¿O es que se perdió el aceite ya? Y se extinguió el gozo. Y el deleite por la casa de Dios ya no está. Porque cuando estamos afligidos, cuando estamos en difíciles pruebas, entonces vacilo si voy o no voy al servicio, si voy o no voy a la congregación. No es que llego después de la alabanza, porque duran tanto. No, después de la ofrenda, porque es que piden plata. Ay, no, ya finalizando y me siento atrás, porque es que mandan a saludar a la gente y el pastor predica mucho tiempo. Y eso pasa en nuestro corazón, hermanos, en nosotros. Pero estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos duros en nuestra vida. Y David, un hombre que habló del Salmo 23, un hombre que estuvo allí, un hombre que dijo que prefiero estar a las puertas del Señor, prefiero un día en tu presencia, mi corazón y mi carne te anhelan. Que le producía deleite la palabra del Señor, que era mejor que la miel que destila del panal, que él decía: mi mente y mi corazón en todo tiempo medito tu palabra. Pero llegó un momento, hay que decirlo, que dejó de orar. Llegó un día, segunda de Samuel 11, segundo libro de Samuel, se quedó en la casa, no fue a la guerra, se quedó a dormir y se levantó al mediodía. Pailas. Cayó. Y un hombre que era su deleite. No se preocupe, si nos quedamos, esto es para amanecer. Esta noche amanecemos. Amén. Y cayó en adulterio y luego más tardecito asesinó. Pero un hombre que estaba en deleite en su corazón. Y necesitamos comprender algo en nuestro corazón, que como pueblo de Dios siempre vamos a estar enfrentando una guerra constante, porque somos pueblo de Dios y necesitamos velar constantemente. Quiero leerte un pensamiento de Charles Spurgeon. Dice: el ser llamado por Dios es, fuera de toda duda, la vocación más alta a que se puede aspirar. Pero servirle implica entrar en un combate, y conviene no olvidar que en una guerra no hay soldado sin herida. Eso no es mío, de Charles Spurgeon. Conviene no olvidar de que en una guerra no hay soldado sin herida. Es la vocación más alta el ser llamado por Dios. Pero tienes que saber que has entrado en un combate. Y ay, si nos descuidamos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Eso en mí llama la atención. ¿Cómo es que está hablándole de apostasía, de hombres truaneros, traficantes que predicaban la palabra por mercadería, de engañadores, de estafadores, de lobos rapaces vestidos de oveja? Pero él no le dijo: vela por la doctrina. Primero le dijo: cuídate de ti mismo. ¿Y por qué no? Si la Biblia describe que nuestro corazón es engañoso y perverso, lo conoce Dios. Tengamos cuidado que estemos hablando de intimidad con el Señor y el Señor ni nos conozca en lo secreto. Tengamos cuidado de estar hablando de oración y no oramos. Tengamos cuidado de hablar de salvación y ni yo estoy segura si soy salva o no.
Y estoy en esa disyuntiva. ¿Será para dónde me voy? ¿Para el cielo? ¿Para el infierno? ¿Para dónde? ¿Para dónde Abraham? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Y es necesario velar por nosotros mismos. Y finalizo con esto. El apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 4, conocemos ese texto. El Señor ha estado hablando a nuestro corazón. Apocalipsis capítulo 4, verso 1 y 2. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que suceden después de estas. Hasta el día de hoy esa puerta está abierta para ti y para mí. Entrad confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. ¿Cuánto nos cuesta entrar? ¿Cuánto nos cuesta el tiempo con el Señor? Sube acá. El apóstol Juan fue llevado y le fue revelada la mayor revelación para nuestros tiempos en Apocalipsis. Pero fue llevado por hombres impíos y fue dejado allá en la isla de Patmos. Él no lo pidió, él no lo demandó de sí mismo. Y le fue dada la mayor revelación. Necesitamos provocar esos tiempos de Patmos en nuestra vida. Provocar esos tiempos. Crear hábitos. Necesitamos. Charles Spurgeon dijo: no hay ningún hombre que pueda decir que no tiene pozo de donde sacar agua mientras las escrituras se hallen cerca de él. No hay hombre que diga que no tiene pozo de donde sacar agua, que está seco, que está muerto, que se le perdió el deleite por la casa de Dios, cuando el Señor está ahí. ¿O por qué no está? ¿O por qué cuesta conseguirlo? ¿O por qué cuesta entrar en su presencia? El que ha hecho hábitos entra ya y lo encuentra y lo halla, y se postra y se quebranta su corazón y se deleita en él, y ha aprendido de que no va por la necesidad. Señor, dame hijos, dame hijos, dame hijos, porque tú eres el que los das. Tú eres el que hace engendrar y el que hace dar a luz. ¿Acaso impedirás el nacimiento? Y reclamas y te quejas. Pero el que ha hecho una cultura con él, a una costumbre con él ya de oración, de intimidad, no va para pedirle nada. Aún cuando en la intimidad ha escuchado dos cosas, y cosas que duelen, hermanos. Tú la has experimentado, el silencio de Dios. Eso duele. Pero ¿sabe qué más duele? El no de Dios. Aquel que tiene intimidad indudablemente oye la voz de Dios y no corre tras hombres buscando una palabra. No,
Sabe cuando está la palabra de Dios. Sabe cuando es el Espíritu del Señor y no el del hombre. Lo sabe, lo discierne, lo siente. Huele fe, me huele a presencia, me huele a adoración, me huele a exaltación. Y es como que el Señor le dice: pero ¿volviste? ¿No estás bravo conmigo? ¿No estás brava conmigo? No, Señor, es que comprendí algo. Es mejor tu presencia. Es mejor tu presencia que la respuesta a lo cual me hizo ir a ti. No, se me olvida todo. Se me olvidó la respuesta. No, se me olvidó a qué entré, qué te pedí, que se me olvidó, Señor. Es que te quiero a ti. Es que te necesito a ti. Y entonces haces una cultura, creas una costumbre para cuando vengan los tiempos malos. ¿Qué estás haciendo? Estás cultivando el aceite. Cuando vengan los tiempos de dificultad, David lo cultivó, lo guardó en su corazón, porque él dijo: cuando pase por valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque angustiado yo y afligido, Jehová pensará en mí. Mi ayudador, mi roca, mi libertador eres tú. Estoy solo y triste, pero mi corazón espera en ti, Señor. Estoy solo y angustiado. Todos se han ido y me han dejado, pero tú te has vuelto suficiente para mi vida, Señor. Que suena en las casas los platos de Marta. ¿De qué me he preocupado más? ¿Por la casa de oración? ¿Por la oración o por Él? Es Él lo que hace la casa de oración. Es Él. Es Él. No hay más nada. No queda nada. Es Él. Es Él. La mujer estéril comienza a anhelar y a buscar y a buscarle y a buscarle, porque sabe que en Él está la respuesta para ella. Una mujer estéril, Ana, le buscó y le halló la respuesta. Pero la mujer estéril, cuando recibe un no, cuando hay un silencio, continúa. Luego, ¿sabes qué experimenta? Su vientre quedó seco, pero su corazón arde por pasión y porque ha creado una cultura con su Dios. Y oye su vecina al lado jugar con sus hijos, y los niños corren de un lado para otro, pero la estéril está allí abrazándole a Él, deleitándose en Él, porque va más allá de los hijos, porque va más allá de la respuesta, porque va más allá de la predicación. Que nos preocupamos, no me deje avergonzada, Señor. No soy yo, es Él, es Él, es el que está aquí, es este que está detrás de esta Biblia, el que quiere tener relación contigo, el que quiere hablarte. Entonces la estéril duerme con su Biblia sobre su lecho, sobre su cama, porque le ha sido mejor su amado. ¿Qué hay de nosotros
¿Qué hay de nuestra vida? ¿Qué hay? El mundo la llama seca, pero no sabe que antes oraba y que cuando su vara suena, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y cuando la vara del pastor de pastores suena, hace un sonido como esto y le llama para llamar la atención de su oveja. Pero muchas veces hace sonar su vara, pero otras veces lo atrae, usa el cayado y lo atrae. Pero son en los tiempos difíciles. Y hay de la iglesia del Señor que no ha aprendido ni en la abundancia ni en la estrechez. El apóstol Pablo creó sus hábitos bien arraigados en su corazón. Él supo, haya abundancia, haya escasez, esté en la cárcel, me muera, pase lo que pase, diga lo que diga, yo sigo creyendo en mi Señor. Salía de la cárcel y corría otra vez a predicar en las plazas. Una iglesia que sabe y entiende que va a pasar por la tribulación, pero duerme. Y si no creamos hábitos y unas costumbres y culturas de intimidad con el gran yo soy, y se vuelve nuestro amigo, que Él me diga: tú eres mi amigo, yo soy tu amigo, se nos va a hacer muy difícil perseverar y conservar la fe que un día se nos fue dada. Y es esto lo que verdaderamente importa: el no botar la fe en la dificultad. Padre, necesitamos un tiempo de Patmos, pero que nosotros lo provoquemos, Señor. Clama allí al Señor, hermano. Ora por tu propia vida. Ora por tu propia alma. Clama, gime, llora. Rasga tu corazón en esta noche. Si puedes ser tú convencido en tu corazón a qué le has dado prioridad en este tiempo y no has sido verdaderamente a su presencia. Padre, aviva tu obra, Señor, en nuestras vidas. Despiértanos, Señor. Queremos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Señor, queremos dedicar tiempo a ti, al Maestro. Queremos pasar tiempo de intimidad contigo, tiempo de intimidad en las casas, tiempo de oración, darle la prioridad a la oración, a la relación contigo, en los grupos de alcance, para que vuelvan las mies de los campos. Provócanos en este tiempo, Señor, para que el deleite por tu casa nos sea devuelto. El deleite por tu casa se nos sea devuelto. El deleite por oír tu voz. Se ha extinguido el gozo. Has perdido el enfoque quizá de lo que verdaderamente es Él. Aquí estamos, Señor. Provócanos. Sedúcenos. Queremos dejarnos seducir por tu presencia. Yo no sé, hermano, dígale algo al Señor.
Quizá tienes tiempo sin decirle algo. Quizá sí se te ha extinguido el gozo. Queda un poco de aceite, puede ser. Pero dile algo al Señor. Padre, tú eres lo más hermoso. Tú eres lo máximo. Tú eres mi Padre. Muéstrate como ese Padre amoroso. Señor, queremos crear una cultura de oración, de intimidad contigo, de crear convicciones profundas que en la adversidad, Señor, en la dificultad, en la pobreza, en la miseria, en la enfermedad, en los juicios que están por venir, Señor, nosotros, esta casa esté firme. Esta casa esté preparada para ese deleite contigo, Señor. Te pedimos perdón porque nos hemos vuelto irreverentes, por la dureza de corazón, por lo indolentes que nos hemos vuelto, Señor, por lo insensibles que nos hemos vuelto a tu presencia, porque quizá te damos migajas, el tiempo que nos sobra quizá, pero se ha provocado nuestro corazón, y no a causa de la dificultad o porque vengan los impíos y nos lleven a un lugar de desierto, a una cárcel, a un lugar donde ya se nos esté limitado todo. No, Señor, queremos hacerlo con la convicción en nuestro corazón, con la certeza de que comprendemos que tú eres nuestra mayor necesidad. Queremos oír tu voz. Queremos pasar tiempo contigo, Señor. Ayúdanos. Clamamos por tu ayuda. Que se nos olvide a qué entré a tu presencia. No quiero pedir. No quiero nada. Te quiero a ti, Padre mío. Te deseo a ti. Tú lo sabes todo. Sabe la condición de tus hijos. Él sabe la condición de tu casa. Él sabe lo que batallas en tu corazón. Él lo sabe. Se ha venido unas langostas a tu vida, quizá, y han devorado todo el fruto, todo el viñedo, todas las uvas. Quizá no lo has entendido aún. Y si Él te ha estado provocando, solo está esperando que te deleites en Él. Y si ha sido solo esto y no lo has entendido, provoca ese tiempo con Él. Oh, Señor, tú lo eres todo en nuestra vida. Adórale, iglesia, adórale. Adórale. Quizá te cueste, quizá no sabes cómo hacerlo. Muchas veces el silencio habla. Señor, provócanos. Porque tú tienes intimidad con los que te temen. Amén. Porque tú te deleitas en los que te temen. Porque tú le llamas amigo. Aquel que te busca. Porque tú te has vuelto el regalo para aquel que
que se desgasta su vida por ti. Llévanos a una intimidad en nuestras casas, en los grupos de alcance, en nuestra vida personal, Señor. Oh sacerdotes, gemid, llorad, lamentaos por vuestra condición. Preparad madera y subid al monte. Entonces orarás a Él, será vista su gloria en ti. Queremos hacer sacrificio, Señor. Y el sacrificio es esta vida, es esta carne, es esta mente que teme, esta carne que no quiere orar, esta alma que está abatida, que está confundida, que tiene mucha bulla en la mente. Quiere hacer silencio para ti, para que tú hables. Habla, habla, Señor, en esta noche. Eres tan hermoso, eres el más bello. Quiero conocerte más. Santo, 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 reinas para siempre. Tú eres el más precioso de esta reunión. Te esperaré, cantándote. Adórale, iglesia.